Hola, ¿qué tal? Buenos días. Quiero agradecer al doctor Mario Osorio por la invitación a este curso de capacitación continua de 2022. El día de hoy me toca dar el tema de tamizaje en pacientes mayores de 70 años. Mi nombre es Raquel Balbás Lara y vamos a comenzar con el tema. En cuanto a los objetivos, son reconocer la importancia del envejecimiento como factor de riesgo para la patología del cáncer de mama. También conocer el impacto que tiene en continuar el tamizaje en pacientes mayores de 60 años. Conocer las guías internacionales que nos recomiendan cuándo detener el tamizaje en este grupo de pacientes y saber las ventajas y desventajas que nos brinda seguir con el tamizaje en este grupo de edad. Es bien sabido que el cáncer de mama es el más frecuente a nivel mundial y es la primera causa de muerte en pacientes femeninas. En México ha aumentado en estas últimas 3 décadas. Esto es debido a múltiples factores. Entre ellos está la occidentalización del estilo de vida, la falta de información de la enfermedad a nivel poblacional, todos los mitos que tiene el llevarse a la mastografía. Eso tiene muchas veces más peso en la ideología de nuestra población. También el envejecimiento poblacional, que eso ya es algo ya documentado, que nosotros sabemos que a nivel en transcurso de los años, este será invirtiendo la pirámide poblacional, lo cual conlleva a una mayor incidencia del cáncer. En cuanto a los programas de tamizaje, también que este es inadecuado. Nosotros también sabemos que para que el tamizaje se tenga un impacto en el riesgo de la incidencia y en la mortalidad, bueno, de la mortalidad, más que todo, tiene que tener el 70% de nuestra población el acceso a los métodos de estudio. Sin embargo, en nuestro país no tenemos o no hemos llegado ni siquiera al 50%, por lo cual todavía nuestro programa de tamizaje no es adecuado. Esto está dado por múltiples factores, entre ellos la carencia de unidades especializadas de mastografía o mastógrafos que tengan un adecuado, que proporcionen una adecuada calidad en la imagen, y también la insuficiencia de recursos humanos, tanto el técnico como el médico radiólogo, lo cual los lleva a no tomar unos adecuados estudios en cuanto al posicionamiento, y aquellos médicos que no estén adecuadamente adiestrados para el diagnóstico del cáncer de mama envíen las mastografías, el diagnóstico. En cuanto al envejecimiento poblacional, sabemos que la población ha ido en aumento en el transcurso de los años. Para el 2022 tenemos 126 millones a nivel nacional. En cuanto a la relación de hombres-mujeres, las mujeres tienen una mayor porcentaje, siendo 51.2 a comparación de los hombres de 48.8. Entonces la población femenina es mayor. Y en cuanto a la estructura por edad y sexo, vamos a recordar que en la media de edad en la población en general ha ido en aumento. En 2020 mencionan ser de 29 años, pero aquí podemos ver cómo la pirámide poblacional se va invirtiendo y se prevé que así sea en los próximos años. La esperanza de vida ha ido también en aumento, actualmente es de 77 años, lo cual nos lleva que también el grupo de mujeres que se encuentran en la edad de riesgo para padecer el cáncer de mama va ido aumentando en el transcurso de los años. En el 2020 se calcula que 30 millones de mujeres ya se encuentran dentro de esta edad de riesgo. Para el 2030, los grupos etarios van a ir aumentando a partir de los 25 años, y vamos a encontrar que ya se encuentran entre los grupos de 50 a 59 años también en aumento. Entonces, esto es la inversión de la pirámide poblacional, y eso nos lleva a pensar en múltiples patologías que van yendo en aumento de manera futura. Entonces, ¿qué puntos claves en cuanto al cáncer de mama? El 41% de las pacientes que tienen el diagnóstico de cáncer de mama son mayores de 65 años, el 35% son mayores de 70 años, y en cuanto a la mortalidad, esto estoy hablando de la incidencia, el 57% corresponden a pacientes mayores de 60 años. El 3.8% de las mujeres que tienen 70 años desarrollarán el cáncer de mama en los próximos 10 años. Entonces, ¿qué nos lleva esto a una conclusión en general? Que la edad corresponde al factor de mayor riesgo para padecer la patología. Se ha mostrado también
que hay una disminución relativa, así entre comillas, en la incidencia de cáncer en pacientes de más de 80 años. Esto cual se atribuye a la falta de estudios de tamizaje y al diagnóstico incompleto. Muchas de esas pacientes ya acuden a algún sector, a un servicio de salud, ya con muchas enfermedades concomitantes, lo cual no se lleva a hacer el diagnóstico del cáncer o no se documenta por lo tal o por lo cual no tenemos un adecuado números en esta población en específico. Entonces, por eso es una disminución relativa. No se sabe si realmente disminuye. En cuanto al tamizaje, bueno, recordar que debido al problema de salud que conlleva el cáncer de mama, se buscó un estudio que ayudara en la detección oportuna del cáncer. Entonces, este es el objetivo del tamizaje, la detección del cáncer en etapas tempranas. Se ha documentado ya que ayuda a reducir la mortalidad en un grupo etario de mujeres entre 50 y 74 años. Entonces ya está documentado. Si el programa de tamizaje está bien implementado, este puede llegar a ser con cifras muy elevadas, hasta en un 30%, o puede llegar a ser el rango entre el 10 al 30%. ¿Qué guías internacionales nos recomiendan de acuerdo a la edad de inicio del tamizaje y la edad del término? Voy a hablar del Colegio Americano de Radiología, el cual en el 2017 menciona que la edad de inicio del tamizaje debe ser de 40 años, no está refiriendo una edad para el término del tamizaje y el intervalo del tiempo con el cual se debe realizar es de manera anual. De acuerdo al Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, también en 2017 mencionó que la edad de inicio debe ser de 40 años, siempre tomando en cuenta una decisión en conjunto. Esto quiere decir que tanto la paciente como el médico deben de llevar o deben de estudiar los riesgos y los beneficios de iniciar el tamizaje a esta edad. Sin embargo, si no es así, se debe de iniciar a los 50 años. La edad del término del tamizaje debe de ser de 75 años y el intervalo de tiempo debe de ser anual o bienal. En cuanto a la Sociedad Americana del Cáncer, nos menciona que debe de iniciarse entre 40 y 44 años, siempre también una decisión en conjunto, o iniciarse a partir de los 45 años. Y la edad de término es si hay una edad de expectativa de vida menor de 10 años. Ahí es donde se debe determinar el tamizaje. El intervalo debe ser anual entre una edad de 50 y 54 años y de manera bienal si es mayor de 55 años. En cuanto a la NSCN, nos menciona que se debe iniciar a los 40 años, no refiere una edad de término del tamizaje y el intervalo de tiempo debe ser anual. En cuanto a la Organización Mundial de la Salud, dice que debemos de iniciar a los 50 años, la edad de término a 75 años y el intervalo de tiempo debe ser de manera bienal. En cuanto a la Sociedad Americana de Geriatría, en el 2015 no recomienda una edad de inicio, ellos de acuerdo a las guías ya anteriores lo recomiendan, y la edad de término debe ser menos de 75 años si tiene una expectativa de vida mayor de 5 años. Si es mayor de 10 años, o sea, a partir de los 75 años, perdón, se debe de continuar si la expectativa de vida es más de 10 años. Y se debe de recomendar ya sea bienal o trienal. En cuanto a las guías mexicanas, vamos a tomar en cuenta la norma oficial 041 emitida en 2011, en el cual nos recomienda la edad de inicio del tamizaje a los 40 años. Esta edad es más temprana porque hay que recordar que la edad media del diagnóstico en cáncer en nuestra población mexicana, llega a ser hasta de 56 años, 10 años antes que la población norteamericana o la población europea. Y la edad de término es de 69 años. El intervalo de tiempo se recomienda de manera bienal. En cuanto al Consenso Mexicano de Colima, en el cual su última edición fue en 2021, nos recomienda iniciar con el tamizaje a partir de los 40 años, no tiene una recomendación de término y tampoco así el intervalo. Hay que también tomar en cuenta que lo que es la Secretaría de Salud, el Seguro Social, el ISSSTE, ellos recomiendan el término del tamizaje a los 69 años, de acuerdo a la norma oficial mexicana. Hay que recordar también las guías internacionales, los cuales es bibliografía más reciente y esto logran extenderlo hasta los 75 años. Entonces, nuestra población mexicana, muchos que tienen acceso al servicio de salud,
ya terminan su tamizaje a partir de los 69 años. Entonces ahí es donde tal vez hay que tener una actualización de nuestra norma oficial, lo cual estamos esperando. ¿Qué beneficios está ofreciendo el tamizaje en la mastografía? Ya documentado a la edad de los 50 años, la sensibilidad que ofrece es del 73%, con una especificidad del 92%. Entre los 70 y 79 años tiene una sensibilidad del 77%, entre el 77 y el 80%, una especificidad entre el 98 y 99%, con un valor predictivo positivo entre el 22 y 36%, y el rango de detección del cáncer es de 3.7 a 6.2 por cada 1000 pacientes. En el grupo de mayor de 80 años, la sensibilidad es entre un 86 y 90%, con una especificidad entre el 94%. Entonces, en beneficios generales, es disminuir la mortalidad del cáncer en el tamizaje. Se dice que si tenemos el tamizaje bien específico de los 69 años como límite, disminuye hasta en un 6%. Si nosotros aumentáramos la edad de término de tamizaje hasta un 79 años, va a disminuir en un 10%. Pero si lográramos nosotros aumentar de 69 años hasta 70 años, solamente un año más, 2 mujeres menos van a fallecer por esta causa de cada 1000 diagnosticadas. Entonces podemos ver solamente con un año más, cómo sí tiene un impacto. De acuerdo a esta otra bibliografía, nos está hablando sobre cómo va variando la especificidad, la sensibilidad, los valores predictivos negativos y positivos en cuanto al aumento de la edad. Vamos a ver que la sensibilidad se ve aumentada. También la especificidad, esa es la que sí llega a ser como, no tiene un impacto adecuado, o sea, sigue siendo la misma siempre. En cuanto a los valores predictivos positivos, sí llega a aumentar, y los negativos son los que sí también permanecen de manera constante. Lo podemos ver en esta gráfica como la especificidad es constante, la sensibilidad sí llega a aumentar, también los valores predictivos positivos y la detección del cáncer en pacientes mayores de 90 años. En cuanto también al tipo, la estirpe tumoral, vamos a mencionar que en cuanto a los carcinomas ductal in situ, estos sí son constantes en las distintas décadas. En el carcinoma ductal infiltrante llega a ser mayor en los pacientes mayores de 80 años. Esto hay que recordar porque muchos de estos pacientes acuden no a un tamizaje, sino a una mastografía diagnóstica ya con un nódulo palpable. En cuanto a las etapas tempranas, también tiene ese impacto, es mayor en aquella población que lleva ya un tamizaje más documentado. Y en cuanto a los receptores hormonales, que hay que recordar que esto tiene un impacto en cuanto a al riesgo de mortalidad en el futuro. Los receptores hormonales son mayores en las décadas mayores de 80 años, y los receptores de progesterona también son mayores en porcentaje. Aquí les traigo, este es un ejemplo, es una paciente femenina de 83 años. Ella viene con nosotros porque realmente le estaban haciendo un estudio de manera general. Tenemos estas proyecciones convencionales MLO y CC, vemos estas mamas con un patrón tipo B, en el cual hacia los cuadrantes internos tercio posterior tenemos este nódulo irregular con márgenes indistintos, no es visible en la proyección MLO, se toman proyecciones adicionales, conos de compresión, buscando intencionadamente en la proyección MLO el nódulo para ver si realmente era real, lo verificamos, está hacia el tercio posterior, verificamos los márgenes espiculados, es de alta densidad, hacemos un ultrasonido intencionado en esta paciente y hacia el radio 7 a 1 centímetro del pezón tenemos este nódulo irregular, no paralelo, hipoecoico de 4 milímetros en su eje mayor. Se hizo una biopsia guiada y resultó ser el diagnóstico de carcinoma lobulillar infiltrante. La paciente realmente es muy reciente, se encuentra apenas en protocolo de estudio para ver qué tratamiento se le ofrece. Esta es otra paciente, les traigo el otro caso, es una paciente de 93 años. Ella sí viene por una mastografía diagnóstica, refiere un nódulo palpable en la mama del lado izquierdo. Tenemos las predicciones convencionales MLO y CC, tenemos unas mamas con un patrón tipo B,
y hacia la interlínea de los cuadrantes superiores, tercio medio de la mama izquierda, este nódulo irregular con márgenes indistintos de alta densidad, el cual condiciona distorsión de la arquitectura. Vemos hacia la axila de esa misma mama, estos ganglios aumentados de densidad también. Se llama, bueno, podemos ver las calcificaciones vasculares bilaterales. Hacemos el ultrasonido complementario, hacia la axila tenemos estos ganglios con un engrosamiento difuso y focal en zonas irregulares de la cortical. Tenemos el desplazamiento del hilo graso, la vascularidad cortical, el aumento de la ecogenicidad de la grasa adyacente. En la mama hacia el radio 11 tenemos ese nódulo irregular con márgenes indistintos, con halo ecogénico, heterogéneo, vascularidad periférica que condiciona el reforzamiento acústico. Es una paciente, se hizo la biopsia, resultó ser un carcinoma ductal infiltrante, moderadamente diferenciado, luminal B en una etapa clínica 2A, afectación de ganglios axilares. Es una paciente que hay que tomar en cuenta la edad, que ya tiene enfermedades de base, ella consistía en hipotiroidismo y una limitación funcional marcada. Entonces, a ella, de acuerdo a su edad y a todas estas enfermedades de base, se le llevó a sesión conjunta, se tomó la decisión de 2 opciones de tratamiento, la mastectomía radical con la disección de axila o tomar la hormonoterapia. La paciente en conjunto, sus familiares con los médicos tomaron la decisión de la hormonoterapia por 3 meses y este es el control posterior a esta hormonoterapia. Vemos que ya no se evidencia el nódulo en la mama del lado izquierdo, también los ganglios axilares ya tuvieron una marcada respuesta al tratamiento, se le dio como una respuesta imagenológica total, completa. Esta es otra paciente, ella tiene 80 años, ella viene con nosotros por un nódulo palpable a la zona axilar del lado derecho. Y tenemos sus proyecciones basales. Evidenciamos unas mamas con un patrón tipo B, llama la atención hacia el cuadrante superior externo de la mama derecha, una simetría, un aumento del parénquima glandular, y hacia la zona de la axila del lado derecho, este nódulo ovoideo parcialmente visible de contenido graso, que era lo cual nos llevó a traer la consulta. Se hace el ultrasonido, evidenciamos hacia la zona de la axila este nódulo parcialmente visible por todo su tamaño, de contenido graso, los septos finos delgados, avascular, consistía en un lipoma. Y hacia la mama del lado derecho, radio 10, teníamos estos nódulos irregulares con márgenes indistintos, a veces consistían en lesiones no masa, hipoecoicas, tenían esa sombra acústica, zona vasculares, se hizo la biopsia de todo este cuadrante y resultó ser un carcinoma lobulillar infiltrante. La paciente se encuentra actualmente en valoración para decidir tratamiento. Entonces, ahora ya hablamos de los beneficios. Vamos a hablar de las desventajas o los puntos controversiales que tiene el tamizaje. Durante el estudio es la limitación del movimiento. Muchos de nuestros pacientes ya vienen en silla de ruedas, tienen afectación de sus articulaciones, tienen osteopenia, una cifosis, todo eso, lo cual nos lleva a la dificultad para el posicionamiento. Nuestro técnico va a tener ese punto en contra y tiene que saber manejar tanto el mastógrafo y buscar cómo acomodar a la paciente. Esto también conlleva que la paciente refiere que el estudio es incómodo y doloroso y la ansiedad previa al estudio, el estrés, el dolor, son pacientes que ya saben en qué consiste la mastografía y muchas de estas ya tuvieron no una experiencia adecuada, entonces realmente eso lleva a que ya no quieran acudir al estudio o que desde un día anterior o toda la semana ya no estén con esta alteración en su sueño, en la alimentación, realmente muy estresadas. Entonces es necesario nosotros decirle al familiar o de preferencia que el familiar entre con la paciente al estudio para que ella vea una cara conocida, disminuya su nivel de ansiedad y que también ayude a la técnica a realizar o mejorar el posicionamiento.
Este es el ejemplo de una paciente en silla de ruedas, lo cual vino a proyecciones a una mastografía de tamizaje. Hay que tomar en cuenta que muchas veces no se va a realizar el posicionamiento adecuado, lo cual nos lleva a la visualización de las estructuras que se deben de observar en las proyecciones convencionales. Por ejemplo, esta es una paciente con unas mamas con un patrón tipo B. Vemos las calcificaciones vasculares bilaterales, pero en la proyección SMLO, pero más marcadas a la MLO del lado derecho, no evidenciamos lo que corresponde a la axila. Hay que tomar, esta paciente venía en silla de ruedas y aparte también tenía limitación en el movimiento por una lesión anterior en el hombro del manguito rotador, aparte de la osteopenia. Entonces siempre hay que tomar en cuenta que no vamos a tener una mastografía con el mejor posicionamiento, pero es el mejor que vamos a lograr en esa paciente en particular. También vamos a ver que el pezón no se encuentra adecuadamente perfilado. Este es otro ejemplo. Esta es una paciente de 93 años. Ella tuvo en 2019 el diagnóstico de cáncer de mama del lado derecho. Esta paciente sí fue llevada a una mastectomía radical con una mastectomía radical con una disección de axila. Su última mastografía viene con nosotros en 2020, que es la que les estoy mostrando en la imagen. Vemos unas mamas con un patrón tipo C. Y como hay una pequeña limitación igual en las proyecciones MLO, no logramos evidenciar de manera completa la zona axilar, pero actualmente en este año acudió nuevamente con nosotros. Es una paciente que ya tiene una marcada cifosis, una osteoporosis, entonces ya no fue posible posicionarla para el mastógrafo. Se le hizo un ultrasonido. Ella desea venir con nosotros todavía para realizar el tamizaje de la mama del lado izquierdo. Entonces se realizó el ultrasonido y podemos ver que ya de esta manera continuaremos revisándola. Entonces ya estamos adecuándonos a las características de cada una de nuestras pacientes. Otro punto controversial en los resultados del estudio es saber que existe el riesgo de falsos positivos y el sobrediagnóstico. Hay que tomar en cuenta que estos dos llegan a disminuir en relación a la densidad mamaria, lo cual ya sabemos que la densidad mamaria disminuye de acuerdo a la edad. Entonces, estos dos se van a presentar en 13 de cada 1000 mujeres en este grupo etario, mayor de 70 años. Sin embargo, en estas pacientes puede llegar a causar también ansiedad y estrés. Esto es porque se le hace un rellamado a la paciente, se le va a someter a estudios complementarios, ya sean predicciones convencionales o sugerirle algún otro estudio funcional, una mastografía contrastada, una resonancia magnética, lo cual ya también lleva a exponerla a otro estudio, a pedirles que se necesitan quedar quietecitas cierto rato, lo cual eso ya muchas de las pacientes es muy difícil lograr, y en algunas de ellas se llegan a llevar a la biopsia, que eso también produce dolor, estrés, y hasta en 13% de estas pacientes no se hace un diagnóstico de malignidad. Sin embargo, estos no tienen un impacto en la mortalidad, solamente es saber que vamos a estar sometiendo a nuestra paciente a estudios extras. Esta es una paciente, ella tiene 80 años, vamos a ver cómo la densidad disminuye, ya vemos un patrón tipo A en las predicciones convencionales. Esta paciente realmente no tenía limitación en el movimiento, vamos a observar el estudio adecuadamente posicionado, valoración de la zona de la axila, los pezones perfilados, y vemos el pliegue inframamario y las proyecciones S también adecuadamente posicionadas. Esta es otra paciente, ella tiene 88 años, ella está en estudio con su médico tratante, no recuerdo si era geriatría en especial, pero se mandó para poder descartar alguna otra patología extra a todas las que tiene. Es una paciente que tiene ya afectación cardíaca, que tiene otra afectación renal, entonces ella ya tiene una nasarca. Le tomamos estas proyecciones, ella también es muy delgada, una complexión muy delgada, con cierta limitación al movimiento. Y tenemos las proyecciones basales con una densidad tipo D, que esto realmente es raro, pero pues debido a todas las patologías de base de la paciente podemos ver el edema. Aún así, debido a la densidad, se va a realizar el estudio complementario, pero no se logró evidenciar ningún hallazgo.
En cuanto a la sugerencia de continuar con el tamizaje, se puso en cuanto a la conducta de acuerdo a las decisiones del médico tratante y la decisión con la paciente y los familiares. Entonces, este es un punto importante, la decisión en el tamizaje. Este debe de hacerse tomando en cuenta, o sea, el continuar tomando en cuenta con la salud general, las comorbilidades de la paciente y la expectativa de vida de ella. Las guías recomiendan que debe de realizarse en aquellas pacientes que tienen una expectativa de vida de más de 10 años. En Estados Unidos, en 2008, aproximadamente el 50% de las mujeres de 80 años y el 25% de aquellas de más o igual a 85 años vivirán por lo menos otros 10 años más. En México hay que tomar en cuenta que no tenemos con estas cifras, pero sí sabemos que la expectativa de la esperanza de vida para el año 2050, o sea, actualmente es de 78.5 años y para el 2050 será de 82.6 años. Nuestra expectativa va aumentando, por eso sí es importante ya tomar cartas en el asunto en cuanto al tamizaje del cáncer de mama. Ya hay algoritmos establecidos para saber cuál es la expectativa de vida de nuestras pacientes. Estas toman en cuenta la edad, las comorbilidades, el estado funcional de la paciente, el índice de masa corporal, el antecedente personales patológicos y la habilidad para realizar las funciones diarias. El riesgo, se debe de continuar con el tamizaje si el riesgo de mortalidad es 10 años, es menor del 50%. Pero hay que tomar en cuenta la detección de etapas tempranas en este grupo de pacientes no va a representar un beneficio importante, porque el beneficio de la detección temprana es poder tener una expectativa de vida mejor. Entonces, a veces muchas de estas pacientes ya tienen otras enfermedades, los cuales los llevan a disminuir su expectativa de vida. Entonces, en cuanto al cáncer de mama, no tiene un beneficio. Entonces, por eso es importante estudiar cada caso en particular. No existe mucha documentación en cuanto a no digamos de México, sino en Latinoamérica, pero les traje este artículo, es de Chile, en el cual se hizo o se estudió a las pacientes mayores de 70 años que acudían a un servicio de mastografía. Se contó solamente con 65 pacientes. Aquellas fueron mayores entre la edad de 70 y 79 años que tuvieran alguna enfermedad de base. Fue más frecuente que solamente tuvieran una, 21%, 21 pacientes, que correspondió al 32%. Y en cuanto a su motivo de acudir al servicio de mama, fueron más frecuentes que tenían alguna o referían a alguna sintomatología, siendo el 65%. O sea, realmente el tamizaje es muy poco en este tipo de pacientes. Este es un programa que lo cual nos ayuda a tomar o ver el riesgo o beneficio en cada uno de los pacientes en particular. Aquí les traigo la página para que ustedes puedan acceder a ella, en lo cual podemos llegar a ver, por ejemplo, en este caso vamos a escoger en cuanto al tamizaje del cáncer. Tenemos no solamente el cáncer de mama, sino también el cáncer colorectal. Si escogemos el cáncer de mama, nos menciona en qué grupo de edad queremos estudiar, si es femenino o masculino. Aquí podemos cambiar si son en libras o podemos hablar de kilos. Nos hace ciertas preguntas de nuestra paciente en particular, nos menciona qué tipo de salud creen o creemos que tiene la paciente. También nos menciona si tiene alguna patología pulmonar, que si tiene algún cáncer, tiene o ha tenido algún cáncer, también si tiene hipertensión o diabetes, si fuma, en lo cual si ha tenido hospitalizaciones en los recientes, en el año, también si tiene dificultades en cuanto a llevar sus finanzas, si también puede realizar sus actividades diarias, si puede mover las cosas, o sea, realmente preguntas sobre su función en su vida cotidiana. De acuerdo a esto, nos va a brindar si tiene mayores beneficios o mayores desventajas en ese estudio en particular. Al final nos habla sobre los beneficios y los riesgos del tamizaje del cáncer. Entre los beneficios es la detección en etapas tempranas,
El tratamiento menos invasivo, por lo tanto, si lo detectamos tempranamente, cual va a impactar en mejorar la supervivencia y en mejorar la salud global. Y en cuanto a los riesgos, el estudio puede ser doloroso, por lo cual produce ansiedad y estrés en las pacientes, puede tener resultados falsos positivos, lo cual nos conlleva a necesitar estudios adicionales, complementarios, también en algunos porcentajes lleva a biopsias y recordar que la detección de cáncer en etapas tempranas a veces, o sea, si nuestra paciente tiene una expectativa de vida muy corta y lo detectamos en etapas tempranas, ya vamos a llevar al uso de toda la batería de tratamiento para el cáncer de mama. Y muchas veces dice que si se dejara evolucionar, la paciente no va a tener ninguna sintomatología del cáncer de mama y puede llegar a su fallecimiento por todas las otras enfermedades basales. Otro punto a tomar en cuenta en toda la decisión del tamizaje o la manera de personalizar los beneficios que este nos puede dar es dar un balance de manera particular médico-paciente, el balance de los riesgos y los beneficios, tomando en cuenta la densidad mamaria, la edad, porque ahorita les mencioné esta página en específico, pero ahí no se toma en cuenta la densidad, la edad de la paciente, la historia personal. Ya hay que recordar que algunas bibliografías nos mencionan que el antecedente de biopsias, eso conlleva a ser un factor de riesgo para padecer el cáncer. Hay algunas de las bibliografías que ya contradicen este punto. Y el otro es la historia personal de cáncer. Hay que tomar en cuenta si la paciente tuvo cáncer de mama, si tuvo cáncer, algún otro en su familia de manera más, pues, manera más cercana, y eso nos va a llevar a tomar la decisión tanto al médico como a la familiar o al paciente o a la familiar. Y bueno, a manera de conclusión, la bibliografía ha mostrado beneficios en pacientes entre 69 y 74 años. Este debe ser de manera bienal. En este grupo de edad se los estoy mencionando porque hay que recordar que nuestra norma oficial mexicana ya no contempla este grupo de edad. Entonces hay que tener una actualización y hay que saber que en este grupo etario sí está ya documentado que tiene un impacto. Entonces, ya no debe de ser anual, debe de ser cada 2 años. Hay que tomarlo en cuenta y hay que irnos con esta conclusión. Sin embargo, no existen recomendaciones establecidas a partir de los 75 años. Por lo tanto, se debe tomar en cuenta de manera personal el beneficio de continuar con el tamizaje y es recomendable si la paciente tiene expectativa de vida mayor de 10 años. Pero se debe de informar a las pacientes y a sus acompañantes, a sus familiares sobre el riesgo y los beneficios de la mastografía, tomando en cuenta siempre el riesgo personal para el cáncer de mama. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias, pues, espero que les haya ayudado y informado cosas muy buenas para que lo lleven a casa y lo recomiendan a sus pacientes. Muchas gracias.